El millonario se queda paralizado al ver a un mendigo negro lavar platos por sobras. ¡Increíble! Era una noche típica en Le Château Doré, el restaurante más exclusivo de la ciudad, donde solo entraban aquellos que podían pagar miles por un plato. Gustavo, el dueño, millonario hecho a sí mismo, cruzaba la puerta con su paso firme y seguro. Luces doradas, mesas elegantísimas, el aroma a comida cara y la música suave de un violín en el fondo. Todo seguía igual, todo era perfecto, salvo que algo detuvo en seco a Gustavo. En un rincón, casi oculto por la penumbra, un niño de no más de 9 años se arrodillaba frente a un fregadero enorme, lavando platos con manos pequeñitas y temblorosas. La ropa del niño estaba rota y sucia, su piel oscura brillaba húmeda bajo aquella luz tenue, pero lo que atrapó a Gustavo no fue solo su aspecto, sino lo que hacía. Recogía las sobras de comida que nadie había tocado y se alimentaba en silencio mientras limpiaba. Gustavo sintió un golpe fuerte las manos pequeñas con las que lavaba las ollas tenían una fuerza rara. Los ojos, hundidos pero brillantes, encendían una esperanza muda. Era imposible no sentirse atrapado con esa imagen. Un niño en un lugar para ricos, sirviendo sobras, porque nadie más le daba una oportunidad. La presión en el pecho de Gustavo creció. Sentía un nudo que se atoraba, una impotencia incómoda que le hacía temblar las manos y querer salir corriendo. Él, que había luchado para dejar la pobreza atrás, sentía en ese instante que la rutina dorada que lo envolvía se deshacía como papel al fuego. Y justo cuando decidió acercarse, una voz áspera y fría interrumpió el momento. Tadeo, el gerente, apareció de la nada, con ceño fruncido y mirada clavada en el niño. No sé qué hace este mocoso aquí. No es trabajo para niños, y menos entre clientes así. El niño es un peligro, escupió sin disimulo. Tayo recogió rápido las cosas. Sabía que ese encuentro inesperado era el inicio de algo más, algo que pondría a prueba lo que ambos creían posible. Era difícil saber si solo era un niño lavando platos o si estaba a punto de cambiarlo todo. La noche en Le Château Doré había dejado una marca, cada uno en la sala, cada susurro, cada segundo congelado. Gustavo sabía que lo que veía era mucho más que una imagen triste. Era el comienzo de una historia que nadie estaba listo para contar. ¿Quién sería capaz de desafiar esa rutina dorada? ¿Y a qué precio? Antes de continuar con esta increíble historia, tengo que hacerle una importante advertencia. Muchos suscriptores han informado de que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo. Y ya que estás ahí, deja ese poderoso como que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios. Me encanta conocer a toda la gente increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Interactuemos. Gustavo estaba atrapado en un lío de emociones. Mientras observaba a Cayo, las palabras de Tadeo retumbaban en su mente, ensordeciendo todo lo demás. ¿Por qué ese niño estaba ahí? Las manos de Cayo seguían moviéndose y la desesperanza en sus ojos chisporroteaba como un fuego tenue, apenas encendido. Pero justo en ese instante, un estruendo pareció partir el aire. Una explosión de voces, gritos y luego un silencio helado que heló la sangre en las venas de todos. Las puertas del Le Château Doré se abrieron de golpe. Un grupo de hombres, vestidos de negro, cubiertos con máscaras, entraron como sombras aterradoras. Llevaban armas,
Gritos de terror se dispersaron por la sala como un eco desesperado. Las mesas se volcaron y la vajilla fina estalló en fragmentos brillantes. Gustavo sintió como su corazón se le subía a la garganta. La cena de lujo se convirtió en un escenario de caos. «¡Tonos al suelo!», gritó uno de ellos, y el pánico dejó de ser un mal pensamiento para convertirse en una realidad brutal. Gustavo se agachó instintivamente, pero su mirada permaneció fija en Cayo, que asustado no sabía hacia dónde correr. Todo sucedía tan rápido. Parecía una película, pero era la cruda realidad. Uno de los asaltantes se acercó a Cayo. Empujándolo, Gustavo vio cómo el niño caía de rodillas, sus ojos llenos de terror, haciendo eco de la desesperación en el corazón del millonario. Sin pensar, Gustavo se lanzó hacia adelante. Una fuerza desconocida lo empujó a actuar. «¡Déjalo en paz!», logró gritar, chocando con la dura mirada de aquel hombre. «¿Tú quién te crees, rico?», siseó el asaltante. Su voz era un veneno que ardía, pero lo que sucedió a continuación dejó a todo el mundo congelado. Cayo, en un acto de desesperación, se levantó de un salto. «¡No me toques!», gritó, con una determinación admirable, como si un rayo de valor iluminara su pequeño ser. Pero el asaltante, incrédulo, avanzó para golpearlo. Gustavo sintió que el tiempo se detuvo, mientras el sonido de un disparo resonaba en la sala, como un trueno, un golpe seco. Un cuerpo cayendo. No era Cayo, era Tadeo. El gerente yacía en el suelo, su rostro una mueca de horror y sorpresa, los ojos abiertos de par en par. El silencio llenó el ambiente, gritos apagados, un murmullo asombroso. Nadie se movía, nadie respiraba. El caos estalló de nuevo. Las sombras comenzaron a moverse, pero Gustavo solo podía ver una figura, la de Cayo. De algún modo, su mirada se encontró con la de Gustavo, y entonces algo en él cambió. La mirada del niño se había transformado. Ya no era solo un rostro asustado, sino que las sombras de su vida cortante habían sido reveladas. ¿Quién era realmente Cayo? ¿Qué secreto se escondía? La sala se llenó de alarma, de desconcierto, y las luces brillantes del restaurante se desvanecieron en un laberinto de sombras. En ese caos, Gustavo sintió que algo le traqueteaba en el pecho, una verdad a medio camino entre el miedo y la revelación. Todo lo que había creído ver, cada momento que lo había mantenido ciego, se desmoronaba. La visión se volvió borrosa, pero lo que quedó claro fue que este niño que lavaba platos, podía cambiarlo todo. Gustavo miró a su alrededor, aturdido. ¿De qué se trataba todo esto? ¿Quién estaba realmente detrás de esta tragedia? ¿Qué relación tenía Cayo con Tadeo? El peligro seguía presente, y Gustavo, entre la confusión, sabía que su vida nunca volvería a ser la misma. Estaba a punto de descubrir mucho más que un niño desamparado en un restaurante, porque lo que había empezado como un encuentro fortuito había desatado algo mucho más profundo en su corazón. Y cuando la calma finalmente trazara su camino entre las ruinas, una nueva vida se dibujaría entre las sombras. La historia apenas comenzaba, y él debía ser parte de ella a cualquier precio. El caos persistía en Le Château Doré. Gustavo, aún de rodillas, sentía que el miedo hervía en su interior. Todo alrededor era un torbellino de gritos y desespero, pero su enfoque era solo Cayo, ese niño cuyo coraje se había encendido como una chispa en la oscuridad. Esa conexión instantánea lo mantenía anclado en la realidad, cuando el mundo entero parecía desmoronarse. Sin embargo, esos instantes de tensión se congelaron al ver la silueta de un hombre que se acercaba a Cayo. Gustavo sintió como si el aire se le escapara.
Era un asaltante más, pero su presencia era diferente, más imponente, con una mirada fija que parecía atravesar todo. Era como un depredador dispuesto a cazar a su presa. ¡Muévanse, todos al suelo!, gritaba otro, mientras lanzaba objetos por los aires. De repente, el hombre avanzó con pasos firmes. Su arma brillaba con una amenaza palpable. Cayo intentó levantarse, pero su pequeño cuerpo temblaba y el miedo lo paralizaba. Gustavo se lanzó hacia él, pero todo ocurrió en un abrir y cerrar de ojos. El asaltante alzó su mano con la pistola a punto de disparar. «¡Aléjate del niño!», gritó Gustavo, dejando escapar su temor. Pero justo en ese instante, algo inesperado ocurrió. Una explosión sonora sacudió el lugar. Un destello de luz brilló en la penumbra. Todos se cubrieron los oídos y la sala se llenó de humo denso. El estruendo resonó como un trueno y Gustavo se sintió en un sueño, atrapado en un momento congelado donde el tiempo parecía romperse. Cuando el humo comenzó a disiparse, la realidad que conocía se desvaneció. En el centro de la sala, donde antes había un asaltante, quedó una figura diferente. Era un hombre, pero no un criminal. Era un conocido de Gustavo, alguien que había sido parte de su pasado, un viejo socio de negocios, Julián, un hombre a quien Gustavo había considerado un amigo. El suelo parecía temblar bajo sus pies. «Julián, ¿qué estás haciendo aquí?», balbució con el corazón latiendo a 1000 por hora. El pánico vibró en su pecho. «Gustavo, esto no es lo que parece», dijo Julián, mientras su mirada se paseaba entre los asaltantes y Cayo. «Estoy aquí para ayudar». El silencio se hizo espeso como el humo, y el desconcierto invadió a todos. ¿Cómo era posible? ¿Por qué un aliado, un amigo de su pasado, estaba en medio de un asalto? ¿Qué demonios estaba pasando? Todo se desmoronaba en su mente. Julián, el hombre que había cerrado la puerta a medio mundo, ahora estaba en el epicentro del caos. Pero lo más aterrador era la expresión en su rostro, una mezcla de urgencia y culpa. Cuando miró a Cayo, su mirada se tornó intensa, como si reconociera al niño. «No es solo un niño. No sabes lo que has traído aquí, Gustavo». La voz de Julián tembló mientras el sudor corría por su frente. Gustavo no podía entender. ¿Qué estaba diciendo? ¿Qué relación tenía Julián con Cayo? Como si el clima se hubiera vuelto gélido. Gustavo sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. Las miradas de los presentes se volvían confusas, murmurando entre ellos, preguntándose qué estaba ocurriendo. La tensión alcanzaba su punto crítico, y un silencio cortante se apoderó del ambiente. Cada segundo marcaba un latido de incertidumbre. De repente Cayo, con un atisbo de valentía, dio un paso hacia adelante. «Yo no tengo miedo», gritó, con los ojos fijos en Julián. No era solo un niño, era alguien capaz de desafiar el caos. Y Gustavo, atrapado en un torbellino de confusión, comprendió que todo lo que había creído, sus luchas, sus victorias, sus opulencias, estaban conectadas a secretos oscuros que lo rodeaban. «¿Quién eres realmente, Cayo?», pensó, el nudo en su garganta apretándose. El destino de todos dependía de un hilo. La sala se tornaba cada vez más peligrosa. Y Gustavo sentía que la realidad estaba a punto de volverse irreversible. Estaba su vida, la vida de Cayo, en manos de un pasado que creía superado. Nada sería lo mismo después de esa noche. La historia de sus vidas apenas comenzaba, y Gustavo, aún confundido, sabía que cada respuesta traería más preguntas. ¿Qué demonios estaba sucediendo realmente? Gustavo estaba atrapado en un torbellino de confusión y miedo. Su atención estaba fija en Cayo. En su pequeño rostro decidido,
que enfrentaba a Julián. No tengo miedo, resuena su voz entre el caos, una pequeña chispa de valentía en medio de lo que parecía un infierno. Pero lo que siguió fue como un rayo que partió el aire. Un estallido repentino, como un trueno, sacudió la sala. Gustavo sintió que su corazón se detenía. El ruido provenía de un rincón oscuro, donde las sombras parecían danzar. ¿Más asaltantes? No, no era eso. Era algo mucho más aterrador. Una explosión de humo y gritos recorrió la habitación, y de repente una figura emergió. Un hombre alto y robusto, cubierto de negro de pies a cabeza. Las miradas se volvieron hacia él, paralizadas. Gustavo no podía parpadear. Instintivamente se puso de pie, su cuerpo temblando. Cayo se encogió y el terror bailó en sus ojos. ¿Quién era aquel hombre? Era imposible no verlo como una amenaza. Pero cuando se acercó más, se giró y Gustavo sintió un escalofrío en su espalda al reconocer ese rostro. «No puede ser», murmuró. Era su hermano, Gabriel, el hermano que había creído perdido para siempre en un oscuro agujero de su pasado. Gabriel, el hermano que había tomado decisiones que lo habían llevado a una vida de crimen y cuya existencia había mantenido en secreto por años. ¿Qué hacía aquí? El caos retrocedió al instante. Cada grito, cada murmullo se desvaneció en un susurro, como si el tiempo se detuviera. Gabriel, susurró Gustavo, reconociendo la mezcla de incredulidad y horror en su mirada. ¿Qué estás haciendo aquí? Por Dios, esta no es la forma en que... Cállate, Gustavo. No tengo tiempo para explicaciones, interrumpió Gabriel, su voz una mezcla de desesperación y determinación. Sus ojos barrían la sala, buscando algo o alguien. El mundo alrededor parecía haber dejado de girar, hasta el asaltante, que no lo había reconocido, se detuvo, confuso. «¡Está ahí! ¡El niño!», gritó uno de los asaltantes. Gustavo sintió cómo la tensión aumentaba de nuevo. Gabriel giró rápidamente hacia Cayo, y en su mirada había algo más, algo profundo, que Gustavo no podía comprender. El niño estaba paralizado, indeciso entre huir o quedarse. Pero cuando sus miradas se encontraron, algo mágico ocurrió. Cayo levantó la cabeza, y por un instante el miedo se desvaneció. El silencio se sintió eterno. Gustavo podía sentir el impacto. Era como si una conexión invisible hubiera surgido entre ellos. «¡Este niño es mi hijo!», exclamó Gabriel, y la sala estalló en murmullos. Gustavo sintió como si el suelo se abriera debajo de él. Su mente gritaba preguntas oscuras, y su corazón se detuvo. «No, no puede ser. Gabriel, estás loco. No existe otra forma. ¿Por qué no me lo dijiste antes?». Las palabras se derrumbaron de sus labios. La revelación le cortaba la respiración. Un hombre que había creído conocer, un hermano cuya imagen había sido borrada por sus decisiones. Ahora, ese mismo hombre afirmaba que el niño delirante que servía en el restaurante era su hijo. Lo sé, pero esto es más grande de lo que crees. Él no es solo un niño, es el motivo por el que estoy aquí. La aguja de la verdad se hundió en la piel de Gustavo, desnudando secretos que creía enterrados. El pánico llenó la sala de nuevo, dos mundos chocando, uno de luces doradas y otro de sombras profundas. Las dudas comenzaron a llenar la mente de Gustavo. ¿Era posible? ¿Cuánto más había guardado Gabriel en su corazón? ¿Estaba esto relacionado con su pasado? ¿Y Cayo? La tensión era palpable. Cada segundo se alargaba como una herida abierta. Gustavo, perdido entre el amor fraterno y el horror de la verdad, sabía que su vida jamás volvería a ser la misma. Un hijo, una traición, un hermano deshonrado.
Justo cuando pensaba que conocía la historia, el giro brutal de la realidad le hizo darse cuenta de que todo lo que creía saber estaba a punto de desmoronarse. Las miradas se encontraron de nuevo. ¿Qué haría ahora? ¿Qué camino tomaría? ¿Qué significaba esto para su vida y la de Cayo? El caos en el restaurante bullicioso sería solo el principio de una tormenta que cambiaría todo. Y en ese momento de revelación, supo que el destino les aguardaba en algún lugar entre las sombras. Gustavo estaba paralizado. Su mente giraba como una tormenta. El mundo dejaba de formar sentido. Gabriel, su hermano perdido, ahora gritando que Cayo era su hijo. Cayo, el niño de los platos, ese ser tan frágil y valiente. Pero justo en ese instante de revelación, la situación dio un giro oscuro y aterrador. Un ruido ensordecedor resonó en la entrada del Château d'Oré. Todos los presentes se volvieron paralizados al ver a un segundo grupo de asaltantes entrar en la sala. Eran más grandes, más feroces y llevaban armas de fuego más potentes. Nadie podía respirar. Gustavo sintió cómo su corazón se hundía. «¡Quédense donde están!», gritó uno de ellos, su voz llena de autoridad. Sus ojos fríos y calculadores barrieron la sala, buscando cazar a quien desobedeciera. Gustavo vio a Cayo encogerse aún más, su pequeño cuerpo tembloroso, contrastando con la brutalidad que lo rodeaba. Pero luego, en un giro sorprendente, uno de los nuevos asaltantes señaló a Gabriel y con una feroz súplica dijo: «Llévatelo, sigue el plan». El aire se volvió espeso. El ambiente vibraba con una tensión inquietante. ¿Plan? Gustavo pensó, sintiendo que todo estaba fuera de control. Gabriel miró a Gustavo. Esa mezcla de miedo y culpa, transformándose en una determinación inquebrantable. Había algo oscuro en sus ojos, como si todas las decisiones de su pasado lo hubieran traído hasta este momento. «No puedo dejarlo. Él es mi hijo. ¿Y yo?», murmuró, pero las palabras apenas alcanzaron a salir de su garganta. Sin embargo, antes de que pudiera proseguir, uno de los asaltantes disparó una ráfaga de balas al aire. «¡Silencio! ¡Dame la información!», gritó, mientras chocaba las mesas a su paso, desatando más caos. Gustavo estaba sudando. Todo su cuerpo clamaba por la supervivencia. Cayo, atrapado entre la confusión, seguía mirando a Gabriel. Gustavo, sintiendo que el tiempo se detenía, se lanzó hacia su hermano. «Gabriel, ¿qué demonios está pasando?». Pero lo que ocurrió a continuación fue más que impactante. Gabriel, en lugar de retroceder, se giró y tomó el arma que uno de los asaltantes había dejado descuidada en una mesa. «Déjame hacerlo», dijo con voz calmada, casi resignada. «¿Qué estás haciendo?», Gustavo gritó, aterrorizado. La mirada en los ojos de Gabriel se tornó fría. «Es hora de pagar deudas», balbuceó, entrecerrando los ojos. Todo se desmoronaba de nuevo. Había algo atroz en la decisión de su hermano. Y fue en ese momento, justo cuando Gabriel se preparó para disparar, que Cayo, con una valentía que deslumbró, gritó: «¡No! ¡No los mates! ¡Por favor!». Sus palabras resonaron, rompiendo el silencio tenso de la habitación. El caos volvió a estallar. Gustavo sintió una punzada de horror. ¿Qué tipo de mundo era este? En medio de eso, Cayo corrió hacia Gabriel, sus ojos llenos de lágrimas. «Tú no eres un monstruo. No dejes que te controlen». El ambiente se detuvo, como si el tiempo hubiese decidido tomar un respiro. La mirada de Gabriel cambió por un segundo, pero la determinación del asaltante, que ahora apuntaba su arma hacia Cayo,
dejó a Gustavo en un estado de pánico absoluto. «No le hagas daño», Gustavo gritó, la impotencia presionando en su pecho. Pero lo que menos esperaba fue escuchar a Gabriel, hablando a través del miedo. «Cálmate. No puedo permitir que esto termine como todos piensan». «¿Terminar?», preguntó el asaltante cínico. «Tú eres parte de esto, hermano». La verdad cortó el aire como un cuchillo. Gabriel se había sumergido en un mundo oscuro y peligroso que Gustavo apenas empezó a comprender. El mal se había apoderado de ellos, y en ese momento creó un lazo más profundo, siendo el propio Cayo el vínculo entre ellos. Cayo, un niño que ya sabía más de lo que nadie pensaba. ¿Quién era realmente? Las preguntas comenzaron a girar en la mente de Gustavo. ¿Era el niño un peón en esta siniestra partida? ¿O había algo más que se ocultaba tras su historia? Dos mundos colisionaron. ¿Y si Gabriel era un criminal? ¿Qué significaba eso para Cayo? La verdad estaba más cerca, pero Gustavo sentía que caía en un abismo. Todo se oscurecía y un susurro resonaba en su mente. Una voz temerosa que decía: «Esto no ha hecho más que empezar. Un nuevo capítulo se abría, pero el precio que pagaría sería el más alto». La línea entre lo heroico y lo traicionero se desdibujaba. ¿Quiénes eran realmente los enemigos? Y lo más aterrador era que la respuesta podría cambiarlo todo. Gustavo estaba en el límite. El caos a su alrededor parecía un eco distante, mientras la voz de Cayo resonaba en su mente. «No tengo miedo». Era un grito de valentía, una luz encendida en medio de la oscuridad. Pero esa luz iba a enfrentarse a algo que ninguno de ellos podía anticipar. La tensión se sentía en el aire. Gabriel, su hermano, estaba enlazado a su historia de una manera que nunca imaginó. El invierno en su mirada, la desesperación por el niño. Todo parecía un nudo en su estómago. Luego, el ambiente se volvió aún más pesado. El asaltante que había llamado a Gabriel dio un paso hacia adelante. «Vamos, Gabriel. Tú sabes por qué estamos aquí», gritó, su voz atravesando el silencio, como un puñal, mientras el pánico comenzaba a crecer entre los presentes. Gustavo sintió que el sudor le empapaba la frente. Esa realidad que se avecinaba era más aterradora que cualquier película de terror. «No», vociferó Gabriel, su voz resonando con fuerza. «No haré nada más». «Este niño no tiene nada que ver con mi pasado». Pero antes de que pudiera continuar, un ruido ensordecedor interrumpió el frágil momento. Habían sonado disparos, gritos descontrolados que estiraron el tiempo. El nuevo grupo de asaltantes no era solo una amenaza más en la habitación. Algo en su presencia excarceló un miedo más profundo. Los hombres estaban interconectados, como una sombra en la vida de Gabriel. Gustavo observó cómo las miradas eran un torbellino de reconocimientos y traiciones. «¡Al suelo, malditos!», gritó uno. Pero antes de que el pánico pudiera hacer su carrera, una figura desde el fondo emergió. Era una mujer, vestida con un conjunto negro, con una mirada de fuego en sus ojos. La tensión se hizo palpable. «Detente, Julián», dijo con frialdad. «No estamos aquí por el niño, aunque él es la llave». La sala pareció detener su impulso, todos conteniendo la respiración. Julián, uno de los asaltantes que había estado al lado de Gabriel, la miró con sorpresa. «¿Qué estás haciendo? No hay tiempo para jugar». La convicción de Gabriel se notó en su voz, pero la mujer sonrió, un gesto que no traía paz, solo más dolor. «¿Has olvidado lo que hiciste?». La voz de ella era afilada, rasguñando la carcasa de todas las verdades guardadas. «Todo lo que has querido proteger está a punto de caer. Cayo no es solo un niño,
No es tu hijo, es de él. Cada palabra fue como un puñal en la habitación. Gustavo sintió que las bases de su mundo se desmoronaban. Cayo no era hijo de Gabriel, era hijo de ella. La mujer miró a Cayo, que ahora retrocedió, los ojos aborrados de confusión y dolor. «Cállate, no puedes decir eso», gritó Gabriel, su voz tropezando con la enormidad de la revelación. Gustavo sintió que el aire se le escapaba, el shock le oprimía el pecho. «¿Quién eres tú realmente? ¿Por qué nos haces esto?» Los murmullos crecieron en la multitud. La sala se convirtió en una olla a presión. La mujer sonrió de nuevo y en un instante todo cambió. Entre el alboroto, se giró hacia el grupo de asaltantes y levantó una sonrisa sarcástica. ¿No lo ves cómo está jugando? Todo esto es solo un juego de poder, una vuelta más en un ajedrez que creían dominar. Pero al final, nadie sabe las reglas. La tensión voló por toda la habitación. Todo lo que creyeron comprender se les escurría entre los dedos. Cayo, en medio de la confrontación, parecía aislado, un niño atrapado en un mundo de adultos, una meta entre dos frentes dantescos. «¡Detenedlo!», gritó un asaltante, apuntando por su vida a Gabriel. «¡No lo permitas! ¡Hazlo ya!». El caos estalló de nuevo. Gustavo, entre su miedo y la urgencia de proteger a Cayo, sintió que un torrente de lava furiosa lo atravesaba. ¿Qué estaba sucediendo? Todas las decisiones tomadas se desvanecían en un mar de preguntas y confusiones. La figura de la mujer se volvió ominosa, mientras sus peones empezaban a moverse. Todo estaba cambiando. Gustavo miró a Cayo y entonces comprendió. Tu vida está en peligro, y no solo tú. Todos. El tiempo se paralizó. ¿Sería este el final de lo que conocían? ¿Qué más tenía este jueguito incontrolable? ¿Hasta dónde llegaría esta cadena de secretos? Las palabras que nunca habían sido dichas comenzaban a salir entre susurros de odio y confusión. La sala retumbaba de miedo. Un egoísmo que oscurecía hasta el más simple destello de esperanza. Gustavo se preparó. Todo lo que creía saber se resquebrajaba a su alrededor como un cristal. Su vida daría un giro. Lo único que podía hacer era elegir un bando. Pero ¿cuál sería el correcto? ¿Qué caminos se abrirían entre las sombras? La chispita de esperanza se convirtió en una llama temblorosa. Pero antes de comportarse en algo más, el grito de Cayo retumbó en su mente. «No me dejes. ¡Ayúdame!». Y así como la sala estalló en ruido y confusión, un rayo de revelaciones comenzaba a dibujar un nuevo mapa de sus destinos. La artista del caos había tomado su pincel. ¿Estaría dispuesto a arriesgarlo todo por un niño que no sabía quién era realmente? Gustavo estaba en el límite. La sala se convulsionaba con un torbellino de voces, el ambiente empapado de miedo. Miraba a Cayo, su pequeño rostro reflejando valor ante la inminente tormenta. «No me dejes. ¡Ayúdame!», resonaba la voz del niño, llenando el aire de una desesperación palpable. Pero en ese momento tenso, la mujer del conjunto negro, con su mirada de fuego, levantó una mano, interrumpiendo la inminente catástrofe. «¡Basta!», gritó, y su voz atravesó el caos como un rayo. Todos se volvieron hacia ella, paralizados. Lo que está en juego aquí no es solo un juego, es la vida de todos. Y debo decirles una verdad que cambiará todo lo que saben. Gustavo sintió una punzada en el estómago. ¿Qué podían revelar ahora? La incertidumbre le retorcía el corazón. La mujer caminó hacia el centro de la sala, su presencia casi hipnótica. Cayo es mucho más que un simple niño. Eres la clave para lo que todos buscan. ¿Qué buscas?, preguntó Gabriel, su voz desgastada por la confusión. La mujer sonrió.
una sonrisa fría que no iluminó sus ojos. La herencia que todos merecen, el poder de saber más, mucho más. Mientras hablaba, un fogonazo de tempestad empezó a brillar en su mirada. La sala se llenó de murmullos. Los asaltantes y comensales intercambiaron miradas temerosas. «Es un secreto antiguo», continuó, «una conexión que vincula a todos aquí, más allá de lo que cualquiera pueda imaginar. Este niño es el elegido y su verdad es más oscura de lo que piensan». «¡Cállate!», gritó uno de los asaltantes, pero ella lo ignoró, su mirada fija en Cayo, un brillo en su rostro. «Lo más impactante es que todos ustedes son parte de esto. Cada acción, cada elección ha estado conectada desde el principio». Gustavo sintió que se le helaba la sangre. En sus entrañas, un inquietante conocimiento comenzaba a formarse, como un oscuro presagio. «¿Qué has hecho, Gabriel?», suplicó, deseando que su hermano respondiera. Pero la respuesta nunca llegó. La atmósfera se tornó más densa. «No puede ser. ¿Qué tipo de locura es esta?», intervino Tadeo, tambaleándose, el terror en sus ojos revelando su vulnerabilidad. «No puedes jugar con el destino de un niño». «¿Jugar?», la mujer rió suavemente, un sonido que helaba el alma. «No estoy jugando, estoy reclamando lo que es mío. Y Cayo, él no sabe quién es realmente. Nadie lo sabe, pero yo sí». En ese momento, la sala vibró con una energía oscura. Cayo retrocedió, su pequeño corazón palpitando. «¿Qué quieres decir con eso?», preguntó, su voz un hilo de pánico. «Detrás de cada rostro hay una verdad ancestral, y tu sangre está ligada a los secretos de generaciones. Tienes un poder que no comprendes, pero será claro. Todo puede cambiar. La historia está por reescribirse». Las miradas de asombro se cruzaron por toda la sala. De repente, un grito desgarrador rompió el clima tenso. «¡No! No puede ser!». Un hombre en la esquina se desplomó, su rostro pálido como la muerte. «¡No! ¡No!», repetía, mientras su cuerpo temblaba. La mujer se giró rápidamente, su expresión ahora una mezcla de desafío y sorpresa. «¿Quién se atreve a revelarlo?». La sala estalló en un griterío de terror. ¿Qué le había pasado? Entonces de la penumbra emergió un segundo hombre, con una mirada que desnudaba secretos oscuros. «Tú no eras la única que conocía la verdad», dijo, su voz cargada de rencor. «Y ahora es hora de que todos paguen». La revelación aterrorizante se instaló en el aire. ¿Qué secretos compartían? ¿Y quién se atrevería a revelar la historia aún más oscura detrás de Cayo? Algo se rompía y la realidad tal como la conocían se desmoronaba. Y cuando Gustavo miró a Cayo, ese brillo en sus ojos era de algo más que miedo. Era una conexión antigua que lo unía a un pasado que todos habían intentado enterrar. La historia tenía caminos que nunca imaginó, secretos que resonaban. Todo iba a cambiar y no había vuelta atrás. La verdadera naturaleza de aquellos presentes se estaba revelando, y Gustavo comprendió que lo que sucedía a su alrededor era solo el principio de un caos que amenazaba con consumirlos a todos. Todo lo que creían saber estaba a punto de desvanecerse en la niebla de la incertidumbre. Gustavo estaba en el límite. La sala se convulsionaba con un torbellino de voces, el ambiente empapado de miedo. Miraba a Cayo, su pequeño rostro reflejando valor ante la inminente tormenta. «¡No me dejes! ¡Ayúdame!», resonaba la voz del niño, llenando el aire de una desesperación palpable. Pero en ese momento tenso, la mujer del conjunto negro, con su mirada de fuego, levantó una mano, interrumpiendo la inminente catástrofe. «¡Basta!», gritó.
su voz atravesando el caos como un rayo. Todos se volvieron hacia ella, paralizados. Lo que está en juego aquí no es solo un juego, es la vida de todos. Y debo decirles una verdad que cambiará todo lo que saben. Gustavo sintió una punzada en el estómago. ¿Qué podían revelar ahora? La incertidumbre le retorcía el corazón. La mujer caminó hacia el centro de la sala, su presencia casi hipnótica. Caio es mucho más que un simple niño. Él es la clave para lo que todos buscan. ¿Qué buscas?, preguntó Gabriel, su voz desgastada por la confusión. La mujer sonrió, una sonrisa fría que no iluminó sus ojos. La herencia que todos merecen, el poder de saber más, mucho más. Mientras hablaba, un fogonazo de tempestad empezó a brillar en su mirada. La sala se llenó de murmullos. Los asaltantes y comensales intercambiaron miradas temerosas. Es un secreto antiguo, continuó, una conexión que vincula a todos aquí, más allá de lo que cualquiera puede imaginar. Este niño es el elegido y su verdad es más oscura de lo que piensan. ¡Cállate!, gritó uno de los asaltantes, pero ella lo ignoró, su mirada fija en Caio, un brillo en su rostro. Detrás de cada rostro hay una verdad ancestral, y tu sangre está ligada a los secretos de generaciones. Tienes un poder que no comprendes, pero será claro. Todo puede cambiar. La historia está por reescribirse. Las miradas de asombro se cruzaron por toda la sala. De repente, un grito desgarrador rompió el clima tenso. ¡No! ¡No puede ser! Un hombre en la esquina se desplomó, su rostro pálido como la muerte. ¡No! ¡No!, repetía, mientras su cuerpo temblaba. La mujer se giró rápidamente, su expresión ahora una mezcla de desafío y sorpresa. ¿Quién se atreve a revelarlo? La sala estalló en un griterío de terror. ¿Qué le había pasado? Entonces de la penumbra emergió un segundo hombre, con una mirada que desnudaba secretos oscuros. Tú no eras la única que conocía la verdad, dijo, su voz cargada de rencor. Y ahora es hora de que todos paguen. Un escalofrío recorrió la sala. Gustavo sintió como si el aire se volviera espeso. Cada respiración se tornaba difícil. El hombre, conocido para algunos, alzó una mano y agachó la cabeza. Siempre estuvimos vigilándote, Gabriel. Desde el principio. El rostro de Gabriel se tornó de incredulidad a comprensión. Justo en ese instante, Caio, confundido y asustado, empezó a retroceder. ¿Qué está pasando? ¿Por qué me miran así? Aquella tensión se volvió insoportable. Estás en medio de algo más grande de lo que crees, chiquillo, dijo el hombre, dando un paso adelante. Eres parte de esto, la llave para abrir puertas que han permanecido cerradas por demasiado tiempo. Y con esas palabras, la sala estalló en un caos absoluto, murmullos y gritos rebotando. Pero cuando la mujer alzó la mano pidiendo silencio, el ruido disminuyó. Esto no es solo un don, Caio, continuó, casi maternal. Es una maldición que arrastra hasta las raíces de tu existencia. Tu madre, la que creías perdida, está en juego. Tu padre es un hombre que ha hecho cosas horrendas y ahora tú, por su legado, debes elegir tu camino. Gustavo sintió que se le paraba el corazón. ¿Qué estaba diciendo? ¿Caio no era solo un niño? La revelación lo golpeó con toda su fuerza. El niño, en el centro de todo, no solo era un chico de la calle. Su madre, ¿quién era realmente? Antes de que pudiera formular más preguntas, un grito partió el aire. Caio se había lanzado hacia el hombre, sus pequeñas manos cerrando en puños. «No soy parte de tu juego. No quiero nada de esto». La voz del niño resonó con una valentía que nadie esperaba. Pero el hombre solo sonrió con desdén. La vida no siempre nos da opciones.
Aunque tú busques una salida, te llevaremos con nosotros. El caos se desató. Los asaltantes comenzaron a levantarse, empujando a la multitud que, asustada, retrocedía. En un instante, un disparo sonó, devastador, y los gritos aumentaron. Gustavo sintió cómo la sangre se le helaba. Cayo cayó de rodillas, y la mirada de todos se tornó a él, ahora tendido en el suelo. Pero la sorpresa no era solo por el niño. ¡No, Cayo!, gritó Gustavo, pero el terror congeló sus movimientos. Algo chorreaba de su pequeño cuerpo. Era un momento de horror absoluto, un grito ahogado en la sala. Nunca imaginó que el destino de este niño se desplomara en un instante. La revelación más terrible había llegado, y Cayo, el niño en el que tanto había invertido su esperanza, podría estar en peligro de muerte. Y en medio de todo esto, la mujer alzó la voz una vez más. La profecía no ha finalizado. Todo está conectado. Cayo es el eslabón. Su vida es el verdadero precio. La sala tembló con el peso de esas palabras. Gustavo no podía comprender. Era un juego oscuro del que todos parecían ser parte. ¿Quién era realmente Cayo? ¿Y por qué había tanto en juego por su vida? La confusión ahora era un monstruo. Con cada valor que Cayo mostraba, el terreno bajo sus pies se volvía aún más inestable. Como un hilo frágil, el destino de todos pendía de un hilo. Y en el grito desesperado de Gustavo se adivinaron más secretos por desvelar, mientras la oscuridad se cernía sobre ellos y el destino de Cayo seguía siendo un misterio aterrador que nadie podía desentrañar. Gustavo estaba en el límite. La sala se convulsionaba con un torbellino de voces. El ambiente, empapado de miedo, miraba a Cayo, su pequeño rostro reflejando valor ante la inminente tormenta. «¡No me dejes! ¡Ayúdame!», resonaba la voz del niño, llenando el aire de una desesperación palpable. Pero en ese momento tenso, la mujer del conjunto negro, con su mirada de fuego, levantó una mano, interrumpiendo la inminente catástrofe. «¡Basta!», gritó, su voz atravesando el caos como un rayo. Todos se volvieron hacia ella, paralizados. Lo que está en juego aquí no es solo un juego, es la vida de todos. Y debo decirles una verdad que cambiará todo lo que saben. Gustavo sintió una punzada en el estómago. ¿Qué podían revelar ahora? La incertidumbre le retorcía el corazón. La mujer caminó hacia el centro de la sala, su presencia casi hipnótica. Cayo es mucho más que un simple niño. Él es la clave para lo que todos buscan. «¿Qué buscas?», preguntó Gabriel, su voz desgastada por la confusión. La mujer sonrió, una sonrisa fría que no iluminó sus ojos. «La herencia que todos merecen, el poder de saber más, mucho más». Mientras hablaba, un fogonazo de tempestad empezó a brillar en su mirada. La sala se llenó de murmullos. Los asaltantes y comensales intercambiaron miradas temerosas. «Tú no eres la única que conoce la verdad», gritó un hombre del fondo, su voz retumbando con rabia. Era uno de los hombres de Negre, el más imponente. «Lo has mantenido oculto por demasiado tiempo». En un instante, la tensión se convirtió en una metralleta de emociones. Gabriela y el resto parecieron tambalearse. Gustavo sintió que se le helaba la sangre. «¿Qué están diciendo?», preguntó Cayo, asustado. Esa fue la chispa que encendió una serie de gritos y murmullos. Todos querían saber qué era lo que se escondía detrás de la vida del niño, y de repente todo se fue al infierno. «Cayo es el hijo de la sangre», dijo la mujer mientras señalaba al niño. «Su madre no es quien tú crees. Ella fue asesinada».
para eliminarlo. Y él lleva en su interior el poder que podría cambiar este mundo. El aire se volvió pesado. Gustavo se sintió mareado, incapaz de procesar lo que escuchaba. El hijo de la sangre. La historia comenzaba a desmoronarse en su mente. Su corazón se apresuraba y la lucha entre el miedo y la verdad lo mantenía atrapado. Los murmullos se convirtieron en gritos y todo se volvió un caos. «¡Cállate!», gritó uno de los asaltantes, mientras agachaba la cabeza, como si hubiera recibido una orden. Pero el hombre de pie, todavía temblando de furia, continuó. «La madre de Cayo era una de las nuestras. Y Gabriel, tú lo sabes. Cuentas con información que puede poner fin a todo esto». «¿Qué? ¿Qué significa eso?». La voz de Gabriel temblaba mientras se daba cuenta del laberinto en el que estaba metido. Pero mientras se interrogaban a sí mismos, una explosión de dolor estalló en el aire. Varios disparos resonaron. «¡No!», gritó Gustavo. Cayo cayó al suelo y el tiempo pareció detenerse. La imagen del niño en el suelo, con su ropa empapada de rojo, quizás era un reflejo de la propia vida de Gustavo. Pero no era solo la sangre de Cayo lo que lo dejó oscuro. Era el horror de que ese niño, esa pequeña chispa de esperanza, podía extinguirse en un instante. Y justo cuando el caos parecía insostenible, la mujer tomó un paso adelante, su voz resonando sobre el pánico general. «Todo este tiempo yo he sido la que ha movido los hilos. Cayo es el último legado de su madre y debo protegerlo», dijo con una determinación feroz. Las miradas se tornaron hacia ella. ¿Qué decidiría hacer con ese niño? Gustavo sintió un ardor en el pecho. «Eres una manipuladora. Te has aprovechado de todo esto», dijo Gabriel con rabia. Pero la mujer sonrió. «Soy quien soy, y tú siempre lo supiste, solo que temías enfrentarlo». Las palabras de la mujer golpearon a Gustavo. Algo en su interior resonó. ¿Qué estaba ocultando? ¿Era posible que todos estuvieran encadenados en este juego de sombras? ¿Había algún secreto que ni siquiera él conocía? En ese momento, otro disparo resonó. Un cuerpo cayó al suelo. Era uno de los asaltantes. Todo se volvió locura. La percepción de la realidad se tambaleó. En medio de la confusión, la mujer se volvió hacia Gustavo y con una mirada penetrante dijo: «Elige, Gustavo, tu vida o la de Cayo. ¿Qué estás dispuesto a sacrificio por lo que amas?». Aquel momento lo heló. Sus manos temblaban. La verdad le cortaba la respiración. En un instante, todo cambió. Había revelaciones que amenazaban con partirles en dos, y el tiempo se desvanecía. Gustavo enfrentaba una decisión que conmocionaría el mundo que había conocido, y las sombras eran cada vez más amenazantes. ¿Qué haría? ¿Podría salvarlo todo? El futuro de todos pendía de un hilo, y el eco de sus decisiones resonaba en la noche oscura. El caos en Le Château d'Oré alcanzó un nivel insostenible. El grito desgarrador de Cayo resonó en los oídos de Gustavo mientras su pequeño cuerpo caía al suelo, y el mundo a su alrededor se sintió como un sueño aterrador. El silencio se apoderó de la sala y cada respiración se sintió como un eco de desesperación. Cayo, herido, miraba con ojos llenos de miedo. «¡No! ¡Cayo!», gritó Gustavo, arrodillándose junto al niño, sintiendo su corazón oprimido por la angustia. La mujer de negro, con su mirada fría, había desencadenado una revelación incontrolable. La vida del niño pendía de un hilo, y la verdad que había salido a la luz era más oscura de lo que jamás imaginó. ¿Por qué? «Él es solo un niño», dijo, la impotencia desbordando en su voz. Pero Cayo, con una determinación sorprendente en su voz, murmuró: «No soy solo eso, soy más.
Y Gustavo sintió un estremecimiento. Esa valentía en su pequeño cuerpo encendió una chispa de esperanza en medio de la oscuridad. Las palabras de la mujer retumbaron en su mente. Eres la clave. El niño no solo era un peón, era el núcleo de todo. ¡Basta!, gritó Gabriel, avanzando hacia la mujer. «Deténlo. Esto no terminará así». En sus ojos, la conflación entre el temor y la determinación resonaba. Había llegado el momento de tomar una decisión. La figura de la mujer se mantuvo firme, pero la tensión se sintió en el aire, como una goma estirada a punto de romperse. Los asaltantes, confundidos, se miraban los unos a los otros. El tiempo parecía ralentizarse mientras cada segundo pesaba en la atmósfera. Las miradas se cruzaban. La sala se convirtió en una arena, y en medio de esa tormenta, un grito más resonó. Era Tadeo, que se había levantado. «No voy a dejar que esto termine mal. No dejaré que explote en un caos completo». El hombre habitualmente tan seguro ahora mostraba su vulnerabilidad. Gustavo sintió que cada palabra era un llamado a la unidad. La sala se dividía entre los que querían seguir luchando y los que querían huir. «Cayo, escúchame», dijo Gustavo, arrodillándose junto al niño. «Tú eres más valioso de lo que imaginas. Este caos, esto no es un final, es el comienzo». Con esas palabras, la conexión entre ellos se fortaleció, y Cayo asintió lentamente. La chispa dentro de él brilló más intensamente, iluminando la oscuridad que los rodeaba. «Este niño representa esperanza», gritó Gabriel, su voz resonando con fuerza, mientras la sala vibraba con nuevo propósito. «Y no podemos dejar que caiga en manos equivocadas». Las filas de los asaltantes comenzaron a tambalear. La incertidumbre se apoderó de la escena. Y en ese instante, cuando todo parecía que podía desmoronarse en un descuido, la mujer dio un paso atrás. «He estado jugando mis cartas», dijo, un brillo retador en sus ojos. «Pero esta partida puede tomar un rumbo diferente». Al pronunciar esas palabras, el miedo y la tensión comenzaron a desvanecerse, como el humo que se disipa al viento. «¡Ahora!», gritó Gustavo, y todos, sin pensarlo, comenzaron a actuar, unificados por una causa común. Cayo se levantó con la fuerza de una tormenta, su valiente determinación iluminando la sala. La verdad estaba emergiendo, y de algún modo todos parecían comprender que el verdadero poder residía en su unión. Mientras las sombras retrocedían y el eco de la confrontación se diluía, la sala se llenó de murmullos de esperanza. Gustavo sintió que, en medio de las pérdidas y los riesgos, había renacido una nueva conexión. «No hay retorno a lo que éramos, solo hay un futuro esperanzador si luchamos juntos», pensó mientras miraba los ojos de Cayo. Así fue como Le Château d'Oré se convirtió en el escenario de un nuevo comienzo. Gustavo, Cayo, Gabriel y todos los demás tejerían una historia que resonaría mucho más allá de aquel caos, aunque el camino adelante no ser. Y en el eco de sus corazones una verdad ardía. Juntos podían enfrentar cualquier oscuridad, pero al salir del restaurante y ver la luz del amanecer asomando, una pregunta persistía. ¿Qué pasaría después? ¿Puede el pasado ofrecer la redención necesaria para construir un futuro esperanzador? Antes de partir, Gustavo miró a la cámara. Con la intensidad de su historia aún viva en su mente, esta es solo una de muchas historias que nos esperan. Así que, si quieres saber qué sucede después, debes suscribirte ahora para no perderte las próximas historias exclusivas. Aplasta el botón me gusta ahora para alimentar el algoritmo y que podamos seguir compartiendo relatos que impacten. Inunden la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Y comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten conocer este final. No esperes ni un segundo más para apoyar nuestro canal. Juntos podremos descubrir más historias que cambien nuestro destino.